Vamos a orar. Padre, es un privilegio y honor para nosotros leer tu palabra, particularmente en esta ocasión, la base de donde obtenemos el tema, suplicando como siempre que tu Espíritu Santo ayude a tu servidor para exponer con claridad el mensaje que tú quieres que reciba tu iglesia presente y que tu iglesia sea sensibilizada para ese punto de entender y todos, expositor y hermanos en la fe que en este momento conformamos la IPI Betel, vivamos en el marco del mensaje tuyo. Gracias porque estás con nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Gracias a Dios, hermanos, por estar en Betel. Y gracias porque, derivado de mi presencia aquí, exponer la palabra desde su púlpito, desde el púlpito de Betel. Y gracias porque lo podemos hacer en el contexto de que, independientemente de trincheras en el que estamos, conformamos el ejército del Señor. Estoy parafraseando al doctor Wolters en su obra que originalmente tenía el título de Las ideas tienen piernas y después fue reeditado como El conflicto de los siglos. Es el título. El tema, hermanos, está escrito en el boletín. Obviamente nos referimos al título. Y la exposición es la que van a escuchar. Una reconciliación que no se debe dar. Una reconciliación que no se debe establecer. Nosotros, hermanos, como hombres y mujeres, en el desarrollo de nuestra vida tenemos diversas manifestaciones de relaciones humanas. Por ejemplo, en algún momento los hombres y las mujeres se hacen novios. Esa es una relación. Todos nosotros conformamos una familia. En la familia también se da una interrelación. Obviamente antes hubo un matrimonio. El matrimonio también es manifestación y concreción de una relación. Vamos a la escuela en el momento que, según los tiempos del Señor, nos permitió desarrollar esos diferentes momentos de nuestra vida, los estudios, pues nos relacionamos con gente, nos relacionamos con personas, y no se diga en el trabajo, siempre estamos en relación con personas. Creo que el único que no se relacionó con nadie, pues fue el llanero solitario. Pero pues eso fue una leyenda, ¿no? Pero nosotros, en lo que he mencionado, hermanos, nos relacionamos con gentes. Y en esas diferentes estructuras y niveles de relación, hay momentos en el que surgen las diferencias. Surgen diferencias. En las amistades, en el noviazgo, en el matrimonio, en la familia, en las estructuras de tipo laboral, aparecen las discordias y se termina
esa relación entre personas. Pero si una relación tiene bastantes elementos que la compactan, pero por X razón se rompe en algún momento, se busca una reconciliación. Hay novios que terminan y parece que ya murió todo, pero después los vemos muy campantes, tomados de la mano. ¿Qué significa eso? Que se han reconciliado. Lo mismo los esposos. Parece que el matrimonio va a morir, pero no muere. Intentos. Hubo reconciliación, hermanos. Sin embargo, en Génesis 3, en los versículos que leímos, particularmente el versículo 15, que me permito leer en voz alta nuevamente, hermanos, dice la palabra así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, refiriéndose a la mujer, esta te herirá en la cabeza. Y tú, refiriéndose a la serpiente, tú le herirás en el calcañar. Obviamente, esta serpiente antigua, que es diablo o Satanás, está mencionado en Apocalipsis capítulo 12. Entonces, hermanos, allí, entre dos partes que parece que se hicieron amigos, que parece que se hicieron socios, porque uno dominó al otro y lo sometió, y está la relación, pues, desarrollándose, aparece Dios y los contrapone, los hace enemigos. Y en la lectura hecha, traducido en la mente de un servidor para estructurar un tema, está la base para decir una reconciliación que no se debe dar. Ahora, hermanos, pregunto yo en mi introducción, ¿y por qué una reconciliación en este escenario bíblico no se debe dar? Esto es lo que veremos en la predicación de este segundo domingo de Adviento. Y vamos a establecer el marco, hermanos, en el que parece que se estableció una sociedad, obviamente de los socios. Y parece que Dios, el Señor, creador de todo, parecería que había sido puesto al margen. Vamos a ver entonces un poco del contexto bajo una expresión que establezco y que surge de la filosofía cristiana y que lo pongo aquí como la tesis de Dios. La tesis de Dios. Jesús, al despedirse de sus discípulos, al estar despidiéndose de sus discípulos, fíjense, hermanos, la despedida de Jesús, si nosotros queremos saber lo que dijo, hay 3 evangelios que no mencionan mucho, algunos detalles, pero hay uno que sí menciona y tiene bastante material de lo que dijo Jesús al despedirse de sus discípulos. Están en San Juan 14, San Juan 15, San Juan 16 y San Juan 17. Esos capítulos, hermanos, son los que tomó nota Juan, el discípulo más joven, para escribir lo que dijo Jesús cuando se despidió de ellos. Y cito de esta despedida lo que el Señor dijo
y que está escrito, y lo escribió el apóstol Juan en su capítulo 17, versículo 17. Creo que la versión antigua dice, presérvalos en tu verdad. La versión 60 dice, santifícalos en tu verdad. Y luego añade, tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios, no voy a entrar en muchos detalles de la palabra estructural porque nos desviaría mucho. Pero hay una palabra, hermanos, estructural, que así le llamamos nosotros, en Génesis capítulo 1. ¿Y cómo percibimos o detectamos en Génesis capítulo 1 la palabra estructural de Dios? En la expresión que se repite muchas veces bajo lo siguiente: y dijo Dios. Ese decir de Dios establece la estructura, le da razón de ser a la estructura, es decir, a la creación. Y respecto a la creación, dice el Salmo 148:6, les puso límites que no serán quebrantadas. Les puso ley, aparece literalmente la palabra ley, les puso ley que no será quebrantada. ¿A quiénes le puso ley? Pues a toda la creación, a todo el cosmos, incluyendo nosotros, las personas. Y esa ley no se refiere a la ley de Moisés, ni se refiere a todo lo que conocemos como Biblia, sino se refiere a leyes que muchas veces podemos detectar fácilmente y otras no. Por ejemplo, algunos, particularmente los más viejitos, me incluyo, traigo mi saco y traigo un suétercito abajo, porque en la mañana hacía frío. ¿Y por qué, hermanos? Porque el clima refleja una ley de Dios. Refleja una ley que no es la palabra direccional. Los polos opuestos se atraen, dice la famosa ley de los contrarios. Y es una ley, la ley de los contrarios. Los polos opuestos se atraen. Y por eso las mujeres buscan al varón, el varón busca a la mujer y empiezan una relación que socialmente le llamamos noviazgo. Por ejemplo, las mariposas monarcas viajan desde Canadá, Estados Unidos, al Estado de México y Michoacán. Por la ley de causa y efecto, los no cristianos dirían, pues no se quieren morir de tanto hielo y por eso viajan. Pero nosotros añadimos, porque no nos limitamos a la ley de causa y efecto, sino que decimos, detrás de eso, que sí se puede estudiar bajo normas también de la participación humana, está la ley de Dios que les puso y no lo pueden quebrantar. Y cada año van a viajar. Y así, hermanos, ejemplos. Entonces, esa palabra está en el capítulo 1. Y dijo Dios, y todo lo que Él dijo y surgió como producto de su decir, el salmista lo interpreta, les puso ley que no será quebrantada. Y en el capítulo 2, hermanos, en el capítulo 2, dice, de todo árbol que hay en el huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no, porque el día que lo hagas morirás. Eso es palabra de Dios, pero ya no dando estructura, ya no está creando nada. ¿Qué es lo que está haciendo? Está estableciendo norma para que sus hijos, Adán y Eva en ese momento, sepan qué hacer o qué no hacer en el mundo de Dios. Que en el transcurso de 1500 años, esa palabra, dada como norma, fue adquiriendo forma
y aparece después, hermanos, y le llamamos nosotros la Sagrada Escritura, que establece normas. Entonces, hermanos, eso es la tesis de Dios. Y que establece entonces línea para vivir, y lo acatas o te rebelas. Y si te rebelas, te estás alineando, estás estableciendo un marco para tu vida que nosotros, los creyentes actuales, le llamamos la antítesis de Satanás. ¿Y cuál es la antítesis de Satanás? Alguien, por favor, hombre o mujer, esgrima Génesis 3:4, por favor. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esa es, hermanos, la antítesis de Satanás. ¿Qué está diciendo? Una mentira. Dios dijo, el día que comas del fruto que yo te estoy diciendo que no lo debes hacer, inclusive ni tocar, vas a morir. ¿Y quién aparece, hermanos? El mentiroso por antonomasia. Porque como dijo Jesús, cuando habla mentira, de suyo habla en un lenguaje más de nosotros, diríamos, cuando habla mentira, de él mismo está hablando. Y muchas mentiras más a partir de la primera. Y en esa mentira, hermanos, ¿qué está insinuando Satanás? Está insinuando al hombre, no te dirijas por una norma externa a ti, dirígete por una norma que tú mismo establezcas en tu interior y que actualmente le llamamos la autonomía. Es decir, eres ley en ti mismo. Dirígete a través de tus propias normas. Fíjense, hermanos. Y por eso entonces se cae en toda la historia humana, desde la historia tal como entendemos ese término, inclusive en la historia de la filosofía, está desarrollándose la antítesis de Satanás. Pero gracias a Dios que nosotros conocemos la tesis de Él. Presérvalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Esta es la tesis. Y entonces nosotros ya podemos detectar la antítesis en todas sus manifestaciones en la vida, hermanos. Y muchas veces ustedes son gente experimentada en esto. Los que estamos aquí al frente también somos varones experimentados de que en muchos casos, lugares y tiempos, esa antítesis nos infiltra, hermanos. Y por eso a nivel de matrimonio, y por eso también a nivel de iglesia, muchas ocasiones hay discordias. ¿Por qué? Porque allí está la lucha de la tesis y la antítesis, hermanos. Dios quiera que siempre nos alineemos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios en diversos niveles de relaciones humanas, como hemos visto hace un momento. Hagamos caso de la tesis de Dios. Y entonces, con la antítesis, jamás reconciliarse. La reconciliación imposible. Entonces, hermanos, hay una tesis que debemos acatar. Hay una antítesis que siempre nos va a estar tentando. En ese marco, entonces, Génesis 3:15 se le conoce también, además del protoevangelio que nuestro anciano mencionó en el contexto del encendido de las velas de Adviento,
como el protoevangelio. Las primeras palabras buenas de parte de Dios a favor del hombre y la mujer, y en el desarrollo de la historia, el evangelio completo, porque ya tenemos los evangelios completos, hermanos, para que nosotros sepamos que una reconciliación con aquellos que se han dejado dominar por la antítesis no se debe dar. No se debe dar. Voy a citar unos ejemplos, hermanos, porque en lo que voy a decir está presente esa lucha. ¿Qué pasó con Abel y Caín? El mayor mató al menor, porque Caín representaba la simiente de la serpiente. Porque cuando dice, pondré enemistad entre las simientes de ustedes, no se está refiriendo literalmente a todas las víboras, las tepocatas, los coralillos o cuatro narices que mencionan allá en Tabasco, etcétera. Todo no se refiere a culebritas, hermanos, sino se refiere a actitudes y estilos de ser influenciados por Satanás, o estilos de ser de aquellos que se alinean en la fe que de seguro tuvieron Adán y Eva después del trauma que sufrieron, y que de seguro le enseñaron a sus hijos, Caín y Abel, y que uno de ellos dijo, ya en la imaginaria de un intérprete de la palabra, porque no lo dice claramente en la Biblia. Sin embargo, teniendo un dominio pleno de las Sagradas Escrituras, podemos decir que a la narración de sus padres respecto a lo que vivieron en el huerto del Edén, uno de ellos dijo en fe, te creo, papá, te creo, mamá. Y el otro dijo, puro cuento chino, ustedes me quieren controlar, me quieren manipular y hacen uso de eso para que entonces yo me sujete a la línea que ustedes marcan. Eso, hermanos, fue la diferencia entre ambos. Por eso en el capítulo 4 dice que la ofrenda de uno, Abel, fue aceptada y la ofrenda del otro no. Porque en Hebreos 11 dice, por fe Abel ofreció mejor ofrenda que Caín. Algunos dicen, y lo conozco, hermano, es que ofreció fruto del campo y el otro ovejas. No, porque en la ley positiva que surgió posteriormente, ley positiva, es decir, lo que ya está escrito después, ya hay documentos después, también Dios recibía ofrenda del fruto del campo. Leamos esos, por ejemplo, en Números, por ejemplo, en Deuteronomio, hermanos. Entonces, no fue el rechazo porque uno ofreció fruto del campo y uno animalitos, no, sino porque uno respondió en fe, porque lo explica Hebreos y el otro no. Entonces, hermanos, en ese contexto vemos también a Noé y toda una generación, él representando la tesis de Dios, y la generación rebelde que fue muerta en el diluvio, la simiente de la serpiente. Isaac e Ismael representa también esta división. Jacob y Esaú representan esto, hermanos. Y por eso entonces decimos nosotros, hay una reconciliación imposible
y por tanto no se debe dar. No se debe dar. Y así explicamos muchas cosas, hermanos, en la vida nuestra, en la vida de nuestro hogar, en la vida de las diferentes relaciones que nosotros tenemos, que mencioné en la introducción. Por eso dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los infieles, que muchas veces nosotros lo limitamos al matrimonio. No te cases con alguien que no es creyente, o con alguien que no sea creyente, hablando de mujer o de varón. Es que es en todo, hermanos. Estructuralmente no somos tan diferentes con los que no son creyentes. Es decir, vamos a mencionar un oficio, hermanos, ministerio o profesión, abogados o contadores, trabajan en un despacho, uno es creyente, el otro no. Entonces, estructuralmente no pueden trabajar, sí, pero hay una dirección diferente en el corazón de cada uno. Uno está en la tesis de Dios, que es su palabra, y todo lo que hemos aprendido de esa palabra, y el otro no. Vamos a llevar a cabo esto, pero para avanzar hay ¿qué vamos a hacer? Hay que transar. Eso dice el impío. ¿Y qué dice el cristiano, que representa la tesis? No, en ese punto yo no le entro. Y así, hermanos, entonces estructuralmente podemos convivir, y de hecho hemos convivido. ¿A poco cuántos se educaron en seminarios o en escuelas de monjas, hermanos? ¿Verdad que no? No es cuestión de X institución, en alguna manera sí, pero aunque estuviéramos juntos, no estamos revueltos, pero en el sentido direccional. ¿Por qué? Porque yo pertenezco al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, en ese protoevangelio está también, hermanos, una grande esperanza que el evangelio completo ya lo señala. Porque en el evangelio de Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela de fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿cuánto material hay en ese versículo 17 de Romanos 1, hermanos? Porque en el evangelio de Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela de fe y para fe. ¿Qué nos está diciendo San Pablo, hermanos? Si nosotros tenemos ya la información bíblica, la dirección bíblica, inclusive el conocimiento teológico, lo que nos está diciendo y que te llega a través del evangelio es que tú, Juan, es que tú, Virgilio, es que tú, Isaac, y cualquiera de los nombres nuestros hermanos, Dios nos está diciendo en el evangelio la justicia de Dios, y que es buenas nuevas para ti, es que no vas a ser ajusticiado. ¿Por qué? Porque Dios ajustició a Jesús. Porque Él cargó el pecado de ¿quiénes, hermanos? De todos nosotros. El que no hizo pecado, el que fue sin pecado, lo hizo pecado, dice San Pablo. ¿Y cómo se puede traducir eso? Pues el que fue santo, inclusive tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado, él fue tomado como si fuera pecador, porque Jehová había y cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, como dice Isaías
53. Entonces, el evangelio, que quiere decir buenas nuevas, en el griego, hermanos, es epsilon. La palabra evangelio en griego empieza con una epsilon y una ypsilon, que en español sería como una U, que conocemos como Y, pero en el español se escribe Y, o se puede escribir como la V o la V chica que conocemos. Así empieza, se leería Evangelion, pero el diptongo epsilon, ypsilon, que parece una U cuando lo traduce uno, es de donde viene la palabra eufemismo, suave, bueno. Y entonces la gran noticia, eso es la buena nueva del evangelio, que ya ajusticiaron a alguien por ti, hermano Isaac, por todos nosotros. Ahora lo tomas así, a pie juntillas, lo crees, porque el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto está allá en esbozo, es decir, pequeñito, en Génesis 3:15, hermanos. Por lo tanto, entonces, nosotros, perteneciendo a una generación de la tesis de Dios, no busquemos, como dice nuestro tema, una reconciliación que no se debe dar. ¿Eres creyente? Sigue creyente. ¿Convives con los que son? Sigue conviviendo. Pero no adoptes la línea de principios que califica y dirige sus vidas. Porque si lo haces, entonces te estás reconciliando. Y ya sabes cómo te va a ir. Entonces, hermanos, Cristo pagó por nosotros el costo para que no haya reconciliación entre aquellos que Él separó. Él metió allí, hermanos, esa cuña que filosóficamente decimos una antítesis irreconciliable. Siempre van a estar contrapunteados. Y si sientes que te vituperan por la causa de que tú respetas los principios, sé bienaventurado. Bienaventurados sois cuando os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, dijo Jesús, mintiendo. Conclusión. Lo tengo por escrito, hermanos. Debemos estar conscientes a qué generación pertenecemos, de la tesis o la antítesis, de la verdad o de la mentira. Solo así podemos, tanto en el presente como en el futuro, caminar juntos con aquellos que en el pasado se sintieron viviendo y caminando en el mundo de Dios, tomando nota de lo que el Señor nos manda hacer y lo que nos prohíbe realizar para su gloria y honra y para felicidad y armonía en y para nuestra vida en su diversidad de relaciones, los cuales fueron mencionadas en la introducción de la predicación en desarrollo. Confío entonces que cada uno comprenda que hay relaciones en nuestra vida como cristianos que no se deben establecer, que no se debieron dar, y si se llevaron a cabo, han experimentado en su vida cotidiana un contrapunteo, una antítesis irreconciliable
que no les permite caminar juntos, ya que la palabra de Dios claramente dice: ¿caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Sabe usted que la respuesta es un tajante no? Por otra parte, y para finalizar esta conclusión, debo aclarar que no podemos evitar una relación estructural con los descendientes de Caín en las generaciones actuales, como Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham, quien por fe tuvo que salir de su parentela sin saber a dónde iba. Isaac e Ismael tuvieron que romper su relación, Jacob y Esaú no se diga. Ellos se dieron cuenta que pertenecían a generaciones diferentes. Tal vez no se daban cuenta cabalmente, pero Dios mismo había establecido esa enemistad y por tanto su contraposición caía en una reconciliación que no se podía dar. El mensaje del Evangelio para este domingo de Adviento es que sigamos siendo fieles al Señor, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Además, si entre nuestros familiares aún hay personas inconversas e incrédulas, sigamos tocando la puerta de sus corazones, pues todavía hay esperanza de que entre ellos haya hombres y mujeres que estén ordenados para vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Señor, pertenecemos a una generación que representa y difunde la verdad de tu palabra y la verdad por antonomasia que es mencionado en San Juan 14:6, cuando a Jesús se le pidió: muéstranos el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay otro pueblo que son nuestros prójimos, nuestros semejantes, inclusive nuestra misma familia, que tal vez representen la antítesis. Y la antítesis entonces es la mentira, que viene de aquel que es padre de mentira, como dijo Jesús en San Juan 8:44, y se refiere específicamente a Satanás, y diciendo a los hombres de su tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Terrible sentencia, que nunca estemos en una situación tal. Y gracias, Señor, porque si en algún momento esto fue parte de nuestra historia, ahora te alabamos, reconocemos y expresamos nuestra gratitud porque nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque al tener todo este marco en nuestra mente y en nuestro corazón, estamos apuntando en la historia humana al nacimiento de Jesús o a la Navidad que en algún momento celebraremos. Gracias porque eres bueno, Padre nuestro, y tu máxima manifestación de gracia y bondad fue precisamente el darnos a Jesús. Y con San Pablo entonces podemos decir: gracias a Dios por su don inefable. En el santo nombre de Él oramos. Amén.